Muy buenas tardes a todos los seguidores del Facebook del Sol de México. Yo soy Mario Alavés, soy coeditor de finanzas de este diario. Y como cada semana es un placer recibirlos en esto que se llama Ponle Sol a tus finanzas. Hoy nos acompaña Renata González, ella es gerente de estrategia digital de educación financiera de Citibanamex. Muchas gracias, Renata, por venir con nosotros. El tema de hoy es cómo hablarles a los pequeños, a los más chiquitos del hogar, acerca del dinero, aprovechando que siguen de vacaciones y que seguramente ustedes como papás están felices de tenerlos rebotando por toda la casa. Pues les traemos una alternativa para que puedan platicar con ellos y entretenerlos un ratito con este concepto que a veces es difícil de explicarle a los niños. Renata, cuéntame, ¿cuál sería la estrategia principal para hablarle a alguien, a un niñito pequeño, para empezar, desde qué edad le podemos hablar de dinero y cómo se lo podemos explicar, por favor? Sí, claro que sí. Mira, te cuento, Mario. Primero, es muy importante que hablemos de este tema porque a muchos de nosotros nos ha pasado que desde pequeños nos inculcan al revés, ¿no? Que en las conversaciones tratemos de evitar este tema y que de repente es un tema sensible, o nos da por ahí pena preguntarle a un compañero como ¿cuánto pagas tú de renta, por ejemplo? Cuando eso podría ser un referente para que nosotros veamos cómo anda nuestro presupuesto. Y a cuántos no nos hubiera gustado que desde niños nos enseñaran, por ejemplo, que invertir es mucho mejor que ahorrar, o que, por ejemplo, deberíamos de aprender igual este hábito del ahorro, así como aprendemos a lavarnos los dientes, ¿no? Que si supiéramos diferenciar entre una necesidad y un deseo, haríamos un consumo mucho más responsable. Entonces, como es tan importante este tema, también tenemos que tomar en cuenta de hablar de él con tanta familiaridad como hablamos, no sé, por ejemplo, de la salud. Para hablar del tema de la salud hay diferentes parámetros como el índice de masa corporal, sabemos que está el peso, la talla de la ropa, son algunos indicadores que nos van diciendo qué tan bien o mal estamos. Y por ejemplo en este tema del dinero no tenemos todavía como alguna medición universal que nos permita saber cómo están nuestras finanzas. Entonces por esto es que es muy relevante que empecemos a hablar de este tema. Y lo ideal sería que a los niños se les hablara a partir de los 5 o 7 años. Cuando son más pequeños todavía no tienen como esta comprensión del concepto del dinero o de los conceptos similares, pero a partir de esta edad ya empiezan a entender qué es el dinero, y los niños, todos los que tenemos niños en casa, niños cercanos, aunque no sean hijos, sobrinos, lo que sea, sabemos que los niños son muy observadores y que ya se empiezan a dar cuenta que los adultos utilizamos el dinero como medio de cambio para algunas cosas. Entonces hay que aprovechar esto y empezarles a dar ejemplos que los niños tienen que ponerse metas, como por ejemplo si les gusta comprarse una muñeca o una bicicleta, para motivar estos hábitos del ahorro. Los temas principales para empezar a hablar de finanzas personales sería ahorro, presupuesto, y esto va de la mano. Por ejemplo, el presupuesto le metemos la parte de las metas. Cuando tú tienes una meta de ahorro, pues es más fácil que puedas motivarte para empezar a hacerlo. Ok. Oye, y esta parte la deberíamos considerar como un complemento a la educación que le damos en casa a un niño, o incluso como parte de un estilo de vida. ¿Cómo lo podemos integrar ahí para que pues se vuelva, sí, efectivamente un hábito? Esta pregunta es súper importante porque es justo la diferencia por lo que la educación en casa es mucho más significativa que la educación en la escuela. Y esto por dos razones súper sencillas: el tiempo de convivencia y el vínculo emocional. El tiempo es el principal factor para generar hábitos. Entonces, al tener los papás a los niños todo el tiempo en la casa, pues es mucho más fácil que con tu ejemplo y con todo este seguimiento le puedas ir inculcando los hábitos. Y el vínculo emocional pues se explica por sí solo, ¿no? Cuando uno es pequeño, lo que te dicen tus papás es ley. Ya después uno empieza a crecer y se vuelve un poco más rebelde. Pero a esta edad es muy importante. Entonces hay que aprovechar estos dos factores para empezar en la casa a enseñar estos hábitos. Oye, ¿y cuál sería el ABC? No sé, el primer paso es enseñarle el valor del dinero. El segundo paso es cómo llevamos esa ruta de forma muy sencilla para que sea un curso introductorio, claro, para que después vayamos con ustedes a dejarles a los niños en un curso de verano a cuidar a los niños. Pues mira, en realidad es muy sencillo. Como te decía, a los 5 años es más o menos cuando empiezas a comprender los conceptos, pero antes, como los niños son muy inteligentes, hay que adelantarnos. Y de 3 a 5 años, las principales herramientas o los recursos que funcionan son los cuentos, contarles historias. Entonces, de 3 a 5 años ya hay que empezarles a platicar de estos temas.
De 5 a 7 años es cuando ya podemos empezar a hacer de repente como meterles ya el ahorro, este es el dinero, cómo funciona el dinero, que cuando van contigo al supermercado les empiezas a explicar como, mira, hay que hacer una lista, por ejemplo. También pasa mucho a esta edad que los niños se dejan llevar por el impulso de que todo lo quieren, ¿no? Uh-huh. Entonces, para empezar como a hacerlos más conscientes y que valoren el dinero, hay que hacer la lista de lo que es necesario y dejar 1 o 2 espacios para lo que desean. Okay. Entonces, de esta manera, pues ya los niños pueden hacerse más responsables en sus consumos. Y ya cuando hablamos de 7 a 9 años, ya podemos incluso empezarles a dar una paga. Hay que tener mucho cuidado con este tema porque por lo general acostumbramos a que esta paga se les da por tender tu cama o por hacer cosas que ellos deberían hacer. Y esto es súper relevante porque al enseñar finanzas personales es muy buena oportunidad para enseñar valores. Entonces, estas pequeñas pagas se deberían de dar cuando el niño hace alguna actividad extra y no esas responsabilidades que todos tenemos por pertenecer a la familia. Por ejemplo, que el niño hace algún servicio por el que tú pagas adicional, como cuidar el jardín, lavar el coche. Ahí sí podemos ya darles alguna paga, porque efectivamente la paga es un muy buen ejercicio para que aprendan a administrar sus recursos. Ok, oye, y hablarles acerca de las finanzas personales nos puede ayudar, por ejemplo, que no nos hagan berrinches porque no les vamos a comprar el juguete, el regalo prometido, como la película noventera. Claro que sí, justo para evitar estos berrinches, cuando tú ya has trabajado con el niño desde que es muy pequeño, el valor del dinero y que tiene que hacer un esfuerzo para ganarlo, entonces ya él es mucho más consciente y ya tú le puedes con esta misma explicación hacerle ver como, mira, yo sé que quieres mucho este juguete, pero hay que trabajar con estas 2 o 3 cosas para ganarlo. Y entonces ya de esa manera tú puedes llegar a acuerdos con él. Uh-huh. Por ejemplo, te voy a contar, hicimos un ejercicio de ideación para crear un proyecto ahí en el área. Y uno de los padres de familia nos contaba que él tiene una noche de acuerdos con sus hijas y con su esposa. Y que ahí es donde de las niñas nace como cuál va a ser la dinámica y cuáles son los acuerdos a los que se comprometen, ya sea consecuencias positivas o negativas. Y de esta manera las niñas ya son mucho más conscientes y comprometidas porque de ellas nació comprometerse de esa manera. Entonces imagínate si las metas familiares las planteáramos de esta manera. O sea, es muy importante que los involucremos en todo el proceso para que se sientan parte y se comprometan más. Oye, y es importante que sepan ya conforme van creciendo cuánto dinero hay disponible, ¿no? Para que más o menos empecemos a dimensionar todo lo que hay que hacer para llegar a las metas que me comentabas hace un momento. Pero en este tema, ¿cómo hay algún estudio que nos refleje cuál es la diferencia entre un niño que tiene educación financiera y un niño que nunca le hablaron del dinero? Sí, claro que sí. Por ejemplo, en la ENIP del 2018 salió muy claro el porcentaje que el 87% de los niños que sí recibieron una educación financiera en su casa tomaron mejores decisiones del resto de los niños que, pues, como comentábamos al inicio, como es un tema un poco tabú, de repente a los papás, incluso pasa que entre ellos mismos no se platican cuánto gana uno, cuánto gana el otro, o también por cuestión de cultura, el papá es el que sabe cuánto dinero entra a la casa y le da alguna cuota para que a veces la mamá es la que administra estos recursos. Entonces es muy importante que se socialice el tema, incluyendo también a los niños, y que de esta manera justo seguimos como abonando a que ellos valoren más el esfuerzo del papá de ir todos los días, o de los 2 papás, que ahora pues ya la mayoría de los papás trabajan ambos. Entonces de esta manera el niño pues ya se siente parte de esas decisiones y crece con esta costumbre de hablar del dinero para saber cómo gestionarlo. Nada más una aclaración, la ENIF es la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera, que la hace, si no mal recuerdo, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Este tema del dinero cuando se socializa se hace más fácil de entender porque cuando el dinero sale por la puerta, el amor sale por la ventana, o puede prevenir incluso este tipo de desintegraciones familiares. Sí, claro que sí. Como comentábamos también, las finanzas personales te dan para enseñar valores. Entonces de esta manera tú haces una comunicación mucho más abierta y el dinero es un medio idóneo para entrar como con temas de compromisos, y al ver el niño que los papás tienen esta comunicación tan abierta, pues también se hace parte de esta dinámica. Entonces claro que sí, es un medio muy bueno para tener mejor relación en la familia. Oye, ¿y hay algún curso o algún cuento que nos pueda recomendar, algún librito de cuentos
que sean entretenidos, por favor, para los niños chiquitos. O sea, yo no me imagino un cuento en el que le digan, y el cerdito ganaba 10 pesos y el niño no se queda dormido a los 5 minutos, ¿no? ¿Qué tipo de material nos puedes recomendar para acercar a los pequeñines a este tipo de información que a veces, incluso como adultos, nos parece un poquito aburrida? Claro que sí, pues justo en Citibanamex tenemos toda una oferta. Hemos estudiado que es justo de acuerdo como al desarrollo cognitivo y psicológico de los niños, cómo pueden ir aprendiendo mejor los conceptos, y tenemos varios cuentos, juegos de mesa, y toda esta oferta es gratuita, entonces acérquense con nosotros y les podemos proporcionar material para enseñar este tema. ¿Ustedes dan algún curso? ¿Puedo ir como papá y llevarme a mi niño ahí y sentarme con ustedes en las sillitas a verlos? ¿Dan cursos a escuelas? ¿Qué tipo de oferta tienen? Sí, justo tenemos estas conferencias, juegos de mesa, los podemos llevar a las escuelas. Uh-huh. Tenemos un área de atención institucional que se dedica justo a hacer ese enlace entre toda nuestra oferta educativa y los padres, que son los que necesitan la información. Uh-huh. Entonces, lo que hacemos regularmente es que yo, como madre de familia, me acerco a Citibanamex y pido una conferencia para el salón de mi hija para que me puedan enseñar algún tema que me interese. Ahorro para el retiro, uh-huh. Hay muchísimos temas. Oye, ¿y qué tipo de... Finalmente ustedes son un banco también. Sí. ¿Qué tipo de instrumentos financieros hay para niños? Uh-huh. ¿Y para qué les pueden servir? Pues mira, tenemos 3 tipos de instrumentos. El más común son las cuentas de ahorro. Y no solamente hay en Citibanamex, en varias instituciones financieras. Lo que nosotros siempre decimos es que queremos generar ese pensamiento crítico, que las personas tomen la mejor decisión y seleccionen el producto que más les convenga. Entonces, una opción sería esta cuenta de ahorro. Uh-huh. Otra opción son los CETES para niños, que pues el mejor regalo que le puedes hacer a tu hijo es empezar a sumar para su futuro. Entonces, el primer instrumento de cuentas de ahorro normalmente se utiliza cuando tienes metas a corto plazo. Los CETES, como ya estamos hablando de inversión, es cuando tienes ya metas a mediano o a largo plazo, e incluso tenemos para metas a largo plazo para el retiro de tu hijo, uh-huh. El Afore. Entonces tú puedes también en tu Afore hacer como una subcuenta para que tu hijo pueda empezar a sumar para su retiro. Oye, cuéntanos por favor, nos contabas sobre los materiales que hay disponibles para los pequeñines. ¿En dónde los podemos encontrar? Pues mira, es muy sencillo. Nos pueden escribir a nuestro correo, que es edufin@citibanamex.com, y ahí nos hacen la solicitud, como me gustaría algún material o que llevaran la conferencia a la escuela de mi hijo, qué juegos de mesa tienen, y ahí ya nosotros damos atención. Bueno, ese correo va a aparecer aquí en un ratito más. Ahí pueden preguntar. ¿Y qué redes sociales tienen para hacerles preguntas? ¿También nos podemos preguntar a través de redes sociales? Sí, claro que sí. Pues en la página del banco, citibanamex.com, hay un apartado de educación financiera. Y de igual manera en el Facebook de Citibanamex también nos pueden escribir y en ese medio también les damos respuesta. Ok, finalmente, 3 cosas que nos recomendarías como puntos así muy exactos para empezar a enseñarles a los niñitos sobre educación financiera. Pues mira, lo más sencillo es que la manera más natural de aprender de los niños es el juego. Entonces, entre más divertido lo podamos hacer, siempre va a funcionar mejor. La segunda es que al enseñar nosotros aprendemos más. Entonces, si nosotros nos comprometemos e investigamos cómo enseñarle a mi hijo, seguramente estamos teniendo mejores finanzas y de esa manera pues toda la familia va a tener pues mejor estabilidad, un mejor nivel de vida. Y pues lo último y lo más importante es que enseñar de educación financiera es la mejor enseñanza que le podemos dar a los hijos, porque ellos van a justo ver que ponerse el dinero es un medio para tener metas nobles en la vida y que el fin de tu vida no tiene que ser ganar más dinero, sino buscar una vida plena, una vida digna, y que el dinero es el medio para conseguirlo. Muchísimas gracias. Renata González, gerente de Estrategia Digital de Educación Financiera de Citibanamex. Es un gusto que hayas estado con nosotros. Igualmente. Esperamos tenerte de regreso pronto. Claro que sí. Y como siempre, yo los invito a que nos escuchen de lunes a viernes en www.abcradio.com.mx en el programa Despierta con el Sol con Hiroshi Takahashi de 7 a 9 de la mañana. Y si no les gusta levantarse esas horas como su servidor, les recomiendo que nos busquen en el podcast, igual en www.abcradio.com.mx. Yo soy Mario Alavés, coeditor de Finanzas del Sol de México. Nos vemos la próxima. Hasta luego.